Hola, sean bienvenidos al primer programa de Fórmate. Este proyecto que tenemos es para acercar el derecho a todas las personas, desde el estudiante hasta la persona de 60, 50 años, de cualquier edad, no importa. Nuestra visión de este programa es que todos puedan entender situaciones que nos pasan a todos. El tema de hoy va a ser el testamento. Todos podemos otorgar un testamento, todos tenemos que hacerlo. Este es el cual del programa. Hay que recordar que nosotros estamos grabando esto en México, en la Ciudad de México, por lo cual la mayoría de temas van a ser apegados a la legislación de la Ciudad de México. ¿Ok? Pero vamos a intentar tomar los temas de una forma muy general para que pueda funcionarles a todos. Mi nombre es Alejandro, Manuel Alejandro Gallardo Flores. Yo soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Voy en sexto semestre y trabajo actualmente como pasante en una notaría. Mi visión del derecho es, pues como podrán ver, es la de un estudiante que está comenzando a abrirse paso en el mundo jurídico. Aquí me están acompañando dos personas. La primera. Perfecto, mi nombre es Juan Manuel Gallardo Flores. Yo soy abogado postulante y soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Rafael Suárez Machuca. Soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente laboro en una notaría. Ya tengo 6 años de experiencia y bueno, pues creo que Alejandro nos puede dar una breve introducción de lo que es este tema tan importante para la sociedad mexicana. Sí, bueno, el primer tema es el testamento. Estamos eligiendo el testamento por una razón muy importante, que es la razón del COVID, esta situación que a todos nos está afligiendo, nos está afectando. Pero bueno, eso lo vamos a mencionar como conclusión. Lo primero es hablar de qué es el testamento. Como tal, una definición del testamento muy apegada a la doctrina sería la manifestación unilateral y libre de la voluntad por la cual una persona instituye una o varios herederos para recoger la herencia y solo produce sus efectos después de la muerte de su autor. Esta es una definición sacada de Roma, que es aquí donde nace el testamento en el derecho romano antiguo. En esta época nació el testamento por la necesidad de los pater familias, que eran como los dueños de la familia y de todos los bienes, eran quienes tomaban todas las decisiones. Pues nació como una necesidad de ver quién es el que sigue, o sea, quién es la persona siguiente, quién va después de mí. Había 3 tipos de testamentos muy rápidos. El primero en tiempos de paz era el pater familias frente a otros pater familias, otorgando el testamento y que vieran quién iba a ser el heredero. El segundo era en tiempos de guerras. Si el pater familias no se encontraba en Roma y se encontraba en alguna guerra, podía hacerlo frente al ejército. Entonces, con decirlo frente al ejército era más que suficiente. Y el último, que era cuando no existía un heredero como tal, sino era un amigo del pater familias, una persona de confianza, se hacía más como un contrato en una balanza, y ahí es donde se daba pues la última voluntad de los bienes del testador. Pero bueno, tomando este contexto histórico, vamos a llevarlo a la actualidad, al día de hoy. El día de hoy nos encontramos en el Código Civil para la Ciudad de México, para el Distrito Federal. En el artículo 1295 nos dice lo siguiente del testamento. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Con esto podemos seguir a desmembrar el concepto y pues ya empezamos con cualquiera de ustedes. Perfecto, muy bien. Si me permites empezar, Rafael, Alejandro. Efectivamente, como bien lo dice Alejandro, este tema del testamento hoy en día está muy en boga porque de pronto surgió una enfermedad
que ha acabado con la vida de muchas personas y pues la costumbre o la mala costumbre que tenemos en México de no formalizar las cosas a veces nos lleva a consecuencias de las cuales hablaremos más adelante. Efectivamente, como bien menciona Alejandro, la definición del Código Civil, Ciudad de México, Distrito Federal, realmente se sigue llamando Código Civil para el Distrito Federal, a pesar de que la Ciudad de México hoy en día ya es Ciudad de México. Falta esa modificación por parte del legislador, creo que todavía no se ha hecho, pero bueno. Yo creo que para empezar este tema del testamento, sería bueno ir desmenuzando este concepto que la ley nos marca parte por parte. Entonces, creo yo que una buena forma de iniciar es, bueno, ¿qué es el testamento? ¿Cuáles son las partes que lo conforman, los elementos que tienen? Y hablar de las figuras que están inmersos en él. Rafa, ¿qué partes en el testamento, tú como abogado notarial, qué partes en el testamento me puedes decir que existen? Mira, Juan Manuel, antes de ir a las partes del testamento, me gustaría que las personas que nos están escuchando se sitúen como un ciudadano común que dice, ¿yo por qué tengo que otorgar mi testamento? Y creo que no me dejarán mentir. No sé si alguno de ustedes ya otorgó su testamento. Personalmente no lo he otorgado, pero toda esta situación de la pandemia nos ha hecho pensar por qué sería bueno otorgarlo. A lo largo de nuestras vidas crecemos con la idea de formar un patrimonio, de tener un hogar, de asegurar algunos bienes y ser propietarios sobre esos bienes. Y entonces nos preguntamos, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos que partir? Entonces, pensemos que todas las cosas que nosotros adquirimos, también vamos a poder decir a quiénes le vamos a dejar esto. Por un primer punto tenemos a la ley que va a presumir que van a ser nuestros familiares y va a determinar una serie de porcentajes, pero por otro lado existe la figura del testamento donde yo voy a otorgar las disposiciones específicas y entonces yo puedo determinar a quién de mis seres queridos le quiero dejar qué cosa. Le puedo dejar todo, le puedo dejar una parte y ahorita vamos a ir a esos puntos. Creo que esto que mencionas, perdona que te interrumpa, Rafael, creo que esto que mencionas es muy importante. Porque seguramente las personas que nos estén escuchando, lo primero que van a pensar, muchas personas van a pensar, oiga, pero mi abuelo, mi padre, mi tío murió sin otorgar su testamento y fueron muchos problemas. Entonces, esto que mencionas sobre los dos caminos que se puede seguir, el otorgar o el no otorgar testamento, es preciso que la gente lo entienda. ¿Qué es lo recomendable? Otorgar testamento. Si no, bueno, la ley ya considera ciertos supuestos para cuando no otorgamos testamento, pero ¿qué mejor que la propia persona dueña de ese patrimonio, dueña de esos bienes, decida qué va a pasar con eso cuando falte en esta vida? Ok, una pregunta que surge de esta conversación, así de lo primero que nos compartió Rafa, es, cualquiera que la quiera contestar, adelante, es ¿qué pasa si soy una persona que no tiene bienes, que no tengo una casa, en mi ejemplo, no tengo una casa, no tengo nada en particular, ¿por qué sería bueno que yo hiciera un testamento? Bueno, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero todos tendemos a conseguir un patrimonio a lo largo de la vida. Yo, en este momento, puedo no tener ningún solo bien. Que bueno, vamos a pensar que todos tenemos un patrimonio. ¿Por qué? Es una bolsita que está formada por nuestra ropa, está formada por todos nuestros derechos, está formada por todos nuestros bienes, el reloj, la chamarra. Hay otros bienes que tienen un mayor valor. Pueden ser un auto, puede ser una casa, puede ser una cuenta en el banco. Y también, ¿por qué no decirlo? Nuestras deudas. Tenemos préstamos, ¿no? Tenemos cargas, tenemos deberes alimenticios. Esto se va metiendo a un saco y a lo largo de nuestra vida va a aumentar o va a disminuir. En este momento puedes decir, pues prácticamente traigo mi patrimonio es lo que traigo puesto. Bueno, ese patrimonio el día que tú fallezcas va a pasar a alguna persona. Pero eso es lo que menciona la ley, que en algún momento se menciona derechos y obligaciones. ¿A eso te refieres, Rafael? Y como patrimonio también, ¿no? Como todo lo que tengo. Todo lo que tengo
que no se extingue con la muerte. Por ejemplo, dentro de nuestro cúmulo de derechos tenemos el derecho a votar, pero el derecho a votar se extingue con la muerte. No podemos pasar ese derecho a nuestros sucesores, es decir, tú como mi heredero no vas a poder ejercer un doble voto. Entonces, de manera genérica hay algunos bienes, por ejemplo, si soy, algunas personas tal vez han escuchado alguna vez que soy un usufructuario. Bueno, es un derecho a usar y gozar de una cosa, pero ese derecho se va a extinguir con la muerte. Esos derechos no van a pasar a la masa hereditaria, sino solamente algunos que no se extinguen por producto de la muerte. Más adelante podemos tratar algunos derechos en específico, pero porque es importante, ¿lo puedo otorgar desde este momento? Sí, y va a tener un efecto, ¿en qué momento? Al momento del fallecimiento, que eso es algo incierto. Y nos ha dejado bien claro la pandemia, que puede ser en 60 años, puede ser el día de mañana o puede ser en una semana. Muy bien, muy bien. Pues bueno, continuando un poquito con lo que es el testamento, pues dentro del testamento se incluyen las partes, ¿no? Las partes que van a intervenir en este acto jurídico que se va a otorgar. Recordemos que el testamento es un acto jurídico. El testamento tiene como integrantes principales, diría yo, al testador, por supuesto, a la persona que va a otorgar el testamento, al notario. ¿Por qué un notario? Creo que aquí sería bueno hacer una pausa. ¿Por qué un notario? ¿Por qué un notario va a intervenir en mi testamento? Bueno, actualmente en la Ciudad de México específicamente, el testamento únicamente puede otorgarse ante un notario público. Y teniendo aquí un abogado notarial, creo que nos puede explicar un poquito más de eso. Claro, con mucho gusto. A lo largo de la historia ha habido muchas formas de otorgar nuestra última voluntad. Y esas formas de plasmar nuestra última voluntad las regula la ley. Se puede otorgar un testamento marítimo, un testamento hológrafo, un testamento privado. ¿Esos todavía existen? Desde julio de 2012 quedaron derogados en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se busca una certeza y una seguridad jurídica. Yo no puedo de pronto otorgar disposiciones si no tengo el conocimiento específico. ¿Quién sí lo tiene? Lo tiene un notario público. Un notario público es un profesional de derecho que el Estado reconoce que es un perito en todas las materias que debe de dominar, y entonces se faculta a para que reciba la información del testador. El testador puede llegar con un notario y decirle, mira, tengo estos bienes, me gustaría dejarlos en estas proporciones, quisiera dejarle esta parte específica a alguien, pero no sé cómo plasmarlo. Entonces el notario, siendo un profesional y un perito en estas materias, va a redactar y le va a proponer al testador que su voluntad, digamos que la voluntad la va a ejercitar el testador, y la va a vaciar en un recipiente que va a ser la forma que le va a dar el notario, de tal manera que tenga la plena seguridad el testador que al momento que ya no esté, sus herederos o las personas que comparezcan ante el notario o ante el juez para poder hacer eficaz ese testamento, cumpla con todas las formalidades y de cierta manera no se declare una nulidad. Es decir, quiero que lo que yo diga se cumpla. Perfecto, muy bien. Pues yo veo que fuiste en banda completamente para definir al testamento. Vamos a ir desglosando porque todo lo que mencionas es muy, muy interesante. Primero que nada, mencionas que es un notario facultado por el Estado. O sea, quiere decir que es prácticamente una persona que le va a dar certeza al acto jurídico. Le va a dar certeza y lo va a realizar en una escritura. En una escritura pública. Estoy de acuerdo contigo. Un notario tiene la obligación de dar certeza y seguridad jurídica a los prestatarios del servicio, que así se lo requieran. ¿Cuál va a ser la forma? Pues no va a ser una servilleta, no va a ser grabado, no va a ser... La forma es en una escritura pública, en un instrumento que va a redactar el notario, va a ser autoría del notario y que va a firmar el compareciente. Y precisamente es donde entra ahí la certeza y la seguridad, que fue otorgada ante un notario, ¿no? O sea, ¿por qué tengo certeza y seguridad respecto de este instrumento? Porque fue otorgado ante un notario. ¿Okay? Ese es el punto. Y esta bolsita
de derechos y obligaciones de la que estábamos hablando, básicamente la vamos a vertir en esa escritura pública. Vamos a pensar que en este momento esa bolsita constituye una universalidad y esa bolsita la va a sostener el que es el dueño de esa bolsita, que es el testador. Pero en el momento en el que fallezca, ¿quién va a ser el dueño de esa bolsita? Bueno, va a transmitir toda esa universalidad a los herederos. Ahorita vamos a ver más adelante la figura del legatario. Muy bien. Pues bueno, entonces el notario será aquel experto en derecho autorizado por el Estado para que yo pueda asistir ante él a otorgar mi testamento, ¿no? Hablando específicamente del testamento, ¿no? Y él va a emitir un instrumento que cuando yo falte le va a dar seguridad y certeza a las personas que lo activen en un procedimiento sucesorio. Muy bien. Entonces, ahora, la cuestión de lo que nos han enseñado los programas, las telenovelas, cualquier cosa que nos han enseñado, de que, oigan, yo puedo redactar mi testamento y ya con eso, puño y letra, mi firma en el momento de mi muerte y ya con eso. Entonces, estamos hablando de que esta cuestión del testamento, este testamento se llama testamento hológrafo, queda completamente descartado, derogado, queda en desuso. Puede ser que se haya otorgado un testamento antes de la entrada en vigencia de la reforma y que ese testamento que se otorgó con esas formalidades que antes nos daba el código puedan surtir efectos ahorita. Pero es importante decir que en el año 2020 todas las personas que quieran otorgar su testamento deben de realizarlas ante un fedatario público, que en este caso es el notario. Muy bien. Aquí sí también cabe resaltar, porque las personas que lo estén escuchando pueden decir, bueno, yo tengo un tío que otorgó el testamento antes de la reforma, en la que ya nada más hay el testamento público abierto, el cual es el otorgado ante notario. Yo tengo un tío que tiene el testamento, lo tienen desde hace muchos años, en los años 70 lo otorgó, pero sí es importante mencionar que si ese testamento hológrafo, que en algún momento lo redactó puño y letra, tiene que cumplir con los requisitos legales que en ese momento se establecieron, ya que sin eso iríamos a la invalidez del documento. Yo te diría, Juan Manuel, el problema de esos testamentos otorgados con anterioridad es, pues yo no soy mecánico y yo puedo hacerle un arreglo, puedo pensar que lo estoy haciendo de una manera correcta, le arreglo a mi coche, y de pronto, pum, al kilómetro 1 ya le salió humo, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el testamento. Lo que se busca es que solamente las personas que saben redactar un testamento lo hagan en este momento. ¿Por qué? Porque va a ser ineficaz. De nada sirve otorgar un instrumento, pensar que lo estamos otorgando, si no va a ser eficaz en el momento. Entonces hay que hacerlo, hay que resaltarle a las personas que deben hacerlo por los medios que en estos momentos solamente son permitidos. Perfecto. Ahora, ya definimos de manera general al testador, al notario. Tenemos otra figura, el heredero. Todos dicen, bueno, pues el heredero, ¿no? El heredero es todo una el mundo palabra, queremos ser herederos. Todo el mundo quiere ser heredero. ¿Quién puede heredar? O sea, ¿quién es la persona que puede heredar? Bueno, se debe tener, todas las personas son capaces de heredar en esta situación. El código maneja algunas serie de incapacidades para ser heredero, pero en principio, siendo una persona que haya sido designada mediante una disposición testamentaria, tiene la facultad de recibir esa masa hereditaria. Ok, pero antes de decir quiénes pueden heredar, pues primero tenemos que decir quién es el heredero. ¿Qué es un heredero? El heredero es precisamente aquella persona que se va a designar dentro del testamento como beneficiario, vamos a llamarle beneficiario del testador. El testador va a designar a un heredero, entre paréntesis, beneficiario, sobre todos sus bienes, sobre toda la masa hereditaria. Estamos hablando del todo. Pueden ser 1, 2, 3 herederos en partes proporcionalmente iguales o en partes proporcionalmente no iguales, los cuales, después de llevar a cabo el procedimiento correspondiente para allegarse de esos bienes que les dejaron, van a ser dueños. Dueños, y también, Juanma y Alex, es muy importante decir, esa universalidad comprende todos los bienes, pero también comprende todas las obligaciones que yo tenía. Vamos a pensar, por ejemplo,
en un crédito hipotecario. En un crédito hipotecario porque lo solicité al banco para adquirir la casa que ahora es mía. Fallezco sin cumplir con esa deuda. Actualmente las instituciones financieras nos brindan seguros seguros de vida, en virtud del cual si yo fallezco, ese seguro va a operar. Y entonces queda extinta la deuda. Pero vamos a pensar que al momento del fallecimiento, pues esa deuda también era parte de mi patrimonio. Si al momento del fallecimiento le debía 5,000 pesos al compadre, esa deuda no se extingue. Se transmite en un conjunto digamos... O sea, quiere decir que recibo bueno y malo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y entonces, precisamente, entra una figura en la cual tú eres experto, que es el albacea. El albacea se encargará de elaborar un documento que vamos a denominar inventario. Y en ese inventario vamos a pensar que en la columna izquierda va a decir todos los bienes y derechos. Y del lado derecho van a venir todas las obligaciones y las cargas. Y él se encargará de hacer un análisis para poder primero liquidar esas deudas y posteriormente decir, de los 10 pesos, pagué los 2 de deuda, me quedan 8 y ahora sí esos 8 vamos a repartirnoslo entre todos los herederos. Antes de seguir al albacea, creo que sería importante dentro del rubro de herederos, o sea, quién podría heredar, también está la figura del legado, el legatario. Esta es una figura que esta bolsita de la cual estábamos hablando se parte y el testador dice, no, yo quiero que este bien en específico, quiero que se lo quede esta persona. Esto es un legado y por lo tanto la persona que se va a quedar esa parte en específico, ese bien en específico va a ser el legatario. Correcto, efectivamente. Cuando nosotros tenemos un bien específico, por ejemplo, la botellita de agua que tengo aquí. Esta botellita de agua pues ya es mía y yo aparte de esta botellita de agua tengo una mesa, tengo también un departamento, también tengo un coche y también tengo lo que sea. Pero justamente esta botellita de agua se la quiero heredar a Rafael. Entonces lo que voy a hacer es constituir un legado, lo voy a transformar en legado, lo voy a sacar de la bolsita de mi masa hereditaria y lo voy a poner aparte. Y esto también se va a establecer dentro del testamento, se va a poner aparte y voy a designar al beneficiario sobre esa botellita de agua. A ese beneficiario le vamos a llamar legatario. Este legado, vamos a una definición ya específica. ¿Qué es un legado? Es un bien específico para una persona específica denominada legatario. Lo has dicho excelente y el ejemplo que pusiste de la bolsa es perfecto. Tengo toda una universalidad y digo, quiero que todo esto sea para Alex. Pero de todo esto saco el reloj porque quiero que este bien en específico sea para Juan Manuel y Juan Manuel se convierte en un legatario. Entonces tenemos paralelamente a un heredero. Alex va a recibir un todo, derechos y obligaciones, pero dentro de eso quiero sacar el reloj que le va a pertenecer a Juan Manuel y se va a denominar legatario. Ahora sí podemos proceder con el albacea, ya cuando esta persona que administra, pero bueno, esta figura nos la puede explicar mucho mejor Juan Manuel. Muy bien, perfecto. Pues bueno, ahora tenemos ya al testador, que es la persona que otorga el testamento, el notario ante quien se va a otorgar el testamento y él va a hacer la escritura donde se van a basear todos estos elementos de quién va a ser el heredero, quién va a ser el legatario, cuáles van a ser los legados y la masa hereditaria universal para quién va a ser. Tenemos una figura muy especial y que siempre es tema en lo personal, en los asuntos que de pronto llegan a mí. Yo soy albacea. Exacto, ¿no? Siempre llega la persona, yo soy albacea, y a veces tienen esa falsa idea de que por ser albacea, pues, o ya tienen derecho sobre la herencia, o ya tienen un derecho preferencial, o bueno, tienen ciertas ideas que son erróneas. Vamos a definirlo. Primero que nada, el albacea es una figura, en palabras simples, de administración para un patrimonio que se está liquidando. ¿Por qué se está liquidando? Porque la persona que era dueña de él ya no existe. Entonces, pues hay que liquidarlo. ¿Cómo se liquida? Repartiéndolo a quien por derecho le corresponden dichos bienes. Muy bien, entonces ese albacea va a administrarlo.
Pero el albacea también tiene una serie de obligaciones y en su caso también derechos, si es que así se acuerda. Vamos a ver, albacea administra, tiene determinadas obligaciones, como por ejemplo hacer un inventario. Yo, como albacea, lo primero que debo de ver es cuáles son los bienes de la persona que falleció. Bueno, tenemos aquí un libro, tenemos una casa, tenemos un automóvil y todos estos bienes yo los tengo que vaciar en una hoja, una hoja que le vamos a llamar inventario. Posteriormente, ya sea dependiendo cómo estemos llevando el procedimiento sucesorio, si por la vía judicial o por la vía notarial, tendré que presentar ese inventario ante el notario o ante la autoridad judicial, es decir, ante un juez. Aquí cabe resaltar que los procedimientos sucesorios, es decir, ese procedimiento que se llevará posterior a la muerte del testador para activar el testamento, se puede llevar en la vía judicial, o sea, ante un juzgado de lo familiar o ante un notario. Yo como albacea tengo que, primero que nada, aceptar y protestar el cargo, ¿no? Porque puedo decir que no quiero ser albacea, Rafael. Puedo decir, ¿sabes qué? Él me designó como albacea, yo ni sabía, pero pues yo no quiero ser, ¿no? O sea, una de las formalidades que nos dice la ley es la aceptación y la protesta del cargo. Pero yo no quiero ser albacea. ¿Qué pasa, Rafael? Bueno, en principio debemos de decir que el albacea puede ser a su vez heredero y también legatario, o puede no serlo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las implicaciones? Tú sabes muy bien que un albacea que no sea heredero finalmente tiene el derecho a recibir una compensación por su cargo. Recordemos que el testamento va a surtir efectos hasta que yo fallezca. En el momento en el que yo fallezca, pues ya no puedo vigilar que mi voluntad sea cumplida. Le encomiendo ese cargo a un ejecutor. Este ejecutor es el albacea. Y este albacea se va a encargar de decir, híjole, tienes un edificio o tienes un coche y de este coche pues hay que pagar los derechos, hay que pagar la tenencia, de este edificio pues hay que cobrar las rentas, pero también hay que pagar el predial y hay que pagar los derechos por servicio de agua. Y tú, albacea, lo vas a hacer. Tienes el derecho de, por este cargo, recibir una remuneración que va a ser un porcentaje de la masa hereditaria si yo no soy un heredero. Pero si soy heredero, tengo el derecho de cobrar, está implícito en el beneficio que voy a obtener. Si yo voy a recibir un porcentaje de la masa hereditaria, ese va a ser mi pago por ser el albacea. ¿Qué pasa si yo decido no aceptar el cargo de albacea? Pues voy a perder ese derecho, si soy designado heredero. Si no soy heredero, voy a perder el derecho a recibir esa remuneración. Muy bien. Ahora, también es importante decir que si soy una persona mayor de edad, si soy una persona que tiene algún tipo de discapacidad o incapacidad física, si soy una persona que estoy cumpliendo algún cargo público, algún cargo militar, bueno, también tengo la posibilidad de no aceptar, o si a la vez estoy ejerciendo el cargo de albacea en otra sucesión, tengo la posibilidad de decir, hey, momento, no puedo, estoy imposibilitado. Pero son unas causas que también la ley nos permiten a su vez decir, está bien, estás justificado para no ejercer el cargo de albacea por las razones que ya mencioné. En este caso no pierdes tu derecho a ser albacea, a ser heredero, y en esa situación tenemos que ver si se nombró algún albacea sustituto en el testamento para que esa persona entre y ahora ejerce ese cargo. Si no nombra un albacea sustituto, los herederos entonces van a tener que nombrar a alguien. Aquí déjame meter mi mano. Efectivamente, el albacea es nombrado en el testamento y se puede nombrar un albacea sustituto, pero supongamos que ni el albacea nombrado en el testamento ni el sustituto pueden o quieren ser albaceas. Entonces aquí podemos optar por un procedimiento judicial, es decir, ante un juez, para que se lleve a cabo una votación y se nombre un nuevo albacea.
También es importante mencionar, porque surge mucho la duda con algunos clientes, oiga, fíjese que el albacea ya aceptó y protestó el cargo, pero no cumple. O sea, no hace el inventario, no administra los bienes de manera adecuada. Es más, creo que se está gastando el dinero porque está recibiendo ya las rentas y fue y se ostentó como albacea con los arrendatarios y está pues malgastando el dinero. Aquí es importante mencionar que un albacea, así como tiene derechos, como los que mencionó Rafael en algún momento, siendo ajeno a la sucesión, también tiene obligaciones. Y el no cumplir estas obligaciones conlleva a ciertas consecuencias. La primera es... el albacea tiene que hacer una rendición de cuentas. A ver, esto fue lo que yo recibí del autor de la sucesión, es decir, del testador, y aquí está lo que se gastó, lo que no se gastó, los bienes, y bueno, hará una rendición de cuentas. Si el albacea incumple con alguna de las obligaciones que le establece la ley, podemos optar por removerlo. Vamos a remover al albacea y vamos a designar a otro. Forzosamente, para una remoción de albacea, esta sí no se puede llevar por la vía notarial. Esta sí se tiene que demandar directamente al albacea, lo removemos en el juzgado y nombramos a otro mediante una votación de los herederos. Inclusive si el albacea es heredero, o sea, podemos removerlo también cuando hay un incumplimiento de obligaciones. ¿Eso se queda sin su parte de la herencia? No, eso es importante mencionarlo. Simplemente se queda sin el cargo, pero cuando nosotros cuando le pidamos a él la rendición de cuentas, a ver, aquí déjenme regresarme un poquito. En el momento que ya se llevó a cabo el procedimiento para remover al albacea por virtud de un incumplimiento, viene el nombramiento de nuevo. Entonces el juzgado le va a decir al albacea anterior: tienes tanto tiempo para darme la rendición de cuentas de tu administración mientras fuiste albacea. Si el albacea no da una rendición de cuentas clara de lo que él administró durante su tiempo de albacea, sí podemos optar en algún momento, mediante un procedimiento especial, para que lo que él se gastó o malgastó lo tomemos de su porcentaje de la herencia. Sí, en algún momento se puede llevar a cabo, ¿no? Y hay criterios de la Corte que nos dan ese beneficio. Entonces ya tenemos un nuevo albacea nombrado, porque el otro no cumplió, sí se puede hacer el cambio de albacea. Y aquí es muy importante mencionar, el albacea no tiene un derecho mayor, porque a veces las personas llegan y dicen: es que yo soy el albacea. Bueno, tú eres el albacea, eres el administrador, punto, ¿no? Okay, y de manera rápida, entonces, ya tenemos al albacea, y después de que el albacea ya está administrando, digamos, la herencia, ¿qué sigue para mí como heredero? O sea, ¿ya recibo mi herencia? No. Aquí tiene que seguirse un procedimiento en el que vamos a echar a andar ese testamento. ¿Cómo lo echamos a andar? Pues bueno, ya dijimos que puede ser a través de un notario o a través de un juzgado de lo familiar. En el procedimiento notarial, ¿cuáles son los pasos, Rafa, a seguir? Pues mira, básicamente me gustaría decirles que ese tema... Falleció hace una semana y de pronto abrí el cajón y ahí está el testamento. Ya abrimos, y aunque no haya testamento, me parece que ese ya sería tela de otro programa, de establecer, si me voy por la vía notarial, me voy por la vía judicial, pero basta decir a las personas que se puede continuar el procedimiento sucesorio ante notario o ante un juez. ¿De qué va a depender? En algunas veces es optativo y en algunas veces es necesario. Si todas las partes estamos de acuerdo y somos mayores de edad, podemos acudir con un notario. El notario, a diferencia del juez, recibe a las partes donde no hay una controversia. Si hay una controversia, necesariamente vamos a acudir ante el juez. Oye, yo pienso que tu testamento es falso. Oye, pienso que hubo algún tipo de vicio cuando se... O sea, ¿solamente cuando hay controversia nos vamos al juzgado? No, por eso decía era optativo. Si todos somos mayores de edad y si no hay una controversia judicial, podemos acudir ante el fedatario público. De cualquier otro modo, tendríamos que acudir ante la vía judicial. Es decir, tenemos herederos menores de edad,
tenemos algún tipo de pleito que necesitamos que dirima un juez, en ese caso la vía necesariamente tendría que ser la judicial. Entonces, el notario aquí aparece nuevamente como un profesional que busca descargar los juzgados y entonces hacerlo de una manera un tanto amigable y dejar que los jueces se concentren en esos casos donde realmente hay una problemática y el juez, después de estudiar el caso, tiene que decir, tú tienes la razón, tú no la tienes. Y bueno, siguiendo con esta línea, me gustaría que Alex nos compartiera cuál es su pensamiento, porque creo que lo estamos viendo desde un punto de vista, desde nuestras profesiones, notaría y juez, pero Alex está en este momento en el punto de me estoy llegando del conocimiento, me estoy llegando de la doctrina, estoy empezando mi vida profesional y de pronto nosotros vemos a las figuras ya muy concretas, pero Alex las está viendo desde un punto amplio donde está diciendo, híjole, no estoy entendiendo esta parte, no estoy entendiendo la otra. Y es lo que nos gustaría, es como que el punto en común que tiene con las personas que nos van a escuchar. Oye, maestro, yo lo que quiero es que me lo des digerido. Me lo des digerido y desde ese punto de vista quiero que Alex nos diga cuál es su forma de pensar. Pues sí, o sea, pasando por las partes del testamento, creo que ya todas quedaron muy, muy, muy claras. De ahí en el albacea como que nos fuimos ahí a lo que son las sucesiones, tanto por la vía judicial como por la vía notarial, qué pasa si no había, qué pasa si sí había, pero pues como ya lo dijiste, lo vamos a ver en otro programa, eso es harina de otro costal. Bueno, es del mismo, pero es como lo que sigue después de esto. Este programa, lo que veo y lo que entiendo y lo que todos tenemos que entender aquí es que este es el programa del testador. De a ver qué necesito para el testamento, qué es el testamento, qué puedo hacer en un testamento, qué no puedo hacer en un testamento. Entonces creo que todas estas figuras han quedado bastante claras al entendimiento de todos, tanto ustedes como ya profesionistas con una carrera de varios años ejerciendo, tanto como para mí que llevo un par de años estudiando y unos meses trabajando. Posteriormente llegaría yo algo que he visto que todas las personas hacen en los testamentos, bueno, quieren hacer en los testamentos y algo que no se entiende muy bien, como para que nos los refresquen, ¿qué condiciones puedo poner en un testamento? Yo como testador, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Ok, aquí sí, tienes toda la razón. Muchos clientes vienen conmigo y me dicen, quiero otorgar mi testamento. Digo, no porque yo sea la persona adecuada para que se otorgue un testamento, pero como asesoría legal sí de pronto me preguntan, licenciado, quisiera yo otorgar, pero quiero ponerle la condición a mi hijo de que si no se casa con X persona, no va a poder acceder a la herencia, o hasta que cumpla la mayoría de edad, o hasta que termine sus estudios. Aquí es importante recalcar algo. La ley sí nos da la posibilidad de otorgar condiciones, pero habrá que ver el caso específico, son ciertas condiciones. ¿Cuál es el punto de otorgar un testamento? Hacer el siguiente paso, el después de la muerte con el patrimonio, lo más sencillo, lo más simple. Y bueno, en mi caso específico la recomendación es que si la condición es realmente necesaria, o sea, que no puede otorgarse el testamento sin esa condición, pues bueno, veremos la forma en que esa condición no sea más bien un problema cuando se lleve a cabo el procedimiento sucesorio y que sea otorgada de la mejor forma, ¿no? O sea, la idea aquí es facilitar el camino de los herederos para cuando ya no estemos. Entonces, lo recomendable es no poner condiciones que estén fuera de contexto total, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Rafa? Sí, sin duda, me parece que hay que ponernos en la situación real. Acaba de fallecer un ser querido, estamos de luto, tenemos la cabeza nublada, pero también eso no nos quita la responsabilidad de decir qué pasa con el patrimonio, qué pasa si mi papá era un patrón, qué pasa si mi papá era el arrendador de ciertos bienes,
¿O qué pasa simplemente si, bueno, tenía una casa que con mucho esfuerzo construyó a lo largo de los años? Vamos a ponernos en ese momento que abrimos el testamento y de pronto dice: Juan Manuel va a ser heredero únicamente si los tiranosaurios existen al momento de mi fallecimiento. Me puse el pie, ¿sí? Son este tipo de condiciones. Como abogados, recomendamos que sea sencillo. No hay que volver al testamento un documento mezquino, un documento imposible de cumplirse. Yo voy a disponer de los bienes que con mucho esfuerzo logré a lo largo de mi vida, pero no por eso implica que tengo que establecer las condiciones. Y a ver, Alex, te quiero rapado toda tu vida, si no, no vas a ser heredero. Hombre, va a haber casos muy específicos, pero esos son casuísticos que tenemos que ver, en este caso, con un asesor, ya sea un abogado, pero sobre todo con el notario, que es el que se va a encargar de darle forma. Entonces, sí exhortamos a las personas de decir, bueno, vamos a pensar que cuando otorgue mi testamento, tiene que ser lo más sencillo. Todo el mundo escuchamos a diario que la ley que se promulgó, que el Congreso, que el legislador, que el diputado. Bueno, vamos a pensar que el testamento va a ser nuestra ley. Y esta ley va a tener efectos al momento de fallecer. Pero a nosotros como ciudadanos nos importa que esas leyes sean digeribles, que podamos, pero sobre todo que las podamos ejercer. Entonces, yo quiero que esté bien, sea para toda mi familia. Yo quiero que oye, no tuve hijos, ya no tengo papá, ya no tengo mamá, ya no tengo un abuelo, no tengo obligaciones alimentarias, pero tengo un buen amigo y me gustaría que fuera para esa persona. Vamos a establecerlo él como heredero, ¿no? Oye, fíjate que tengo esta obligación, pero me gustaría que Juan Manuel, como es un abogadazo, quiero que cumpla con esta obligación que yo ya no puedo cumplir porque ya no estoy presente. Pero fíjate que a Alex se le ve muy bien mi reloj, entonces lo voy a sacar y a Alex le quiero dar mi reloj, pero de una manera sencilla. Entre más sencillo sea el testamento, más nos va a ayudar a nosotros como herederos a pasar por ese mal momento que de por sí ya estamos viviendo. Ok, es algo, lo que acabamos de escuchar es como la parte esencial del programa, que es que queremos que nuestra audiencia, que todos ustedes que nos están escuchando, tengan la menor cantidad posible de problemas. O sea, todo tiene que ser, la ley no es algo complejo como tal, o sea, sí tiene muchas cuestiones y recordemos que siempre es de lo general a lo específico, pero no tiene por qué espantar a las personas a hacer un testamento, no tiene por qué espantar a las personas a hablar acerca del testamento, preguntarle a tus papás, preguntarle a tus tíos, preguntarle, oye, ¿ya hiciste tu testamento? Porque es algo... creo que es una pregunta que se ha hecho incómoda y no creo que tenga por qué ser incómoda. Yo creo que más bien es justo eso, no dejar problemas, hacer todo de la manera más sencilla y que recordemos que cumplir la voluntad incluso después de la muerte, que es la parte esencial del testamento. Eso que mencionas es muy importante, y también mencionar que en el caso específico del testamento, del otorgar un testamento, de elaborar un testamento, de ir con un notario y decirle necesito un testamento, yo diría, y no me dejarán mentir, que es uno de los trámites, en palabras simples, más baratos que tiene una notaría, porque al final de cuentas el Estado es lo que busca, la formalidad, que le demos un poquito más de formalidad a nuestro patrimonio y qué va a suceder con él. Entonces, en este caso, el testamento no debe de asustarnos por los elementos que nombró Alejandro y tampoco por los costos, porque, como vuelvo a repetir, creo yo que es uno de los trámites más económicos que podemos encontrar en una notaría. ¿No es así, Rafael? Completamente. Siempre hay causas por las cuales no otorgamos el testamento. La primera es decir, pues, ni que me fuera a morir, pero eso es una incertidumbre. La otra es el costo, efectivamente. El costo de un testamento es relativamente bajo y debo de aquí aclarar que, derivado de toda esta pandemia, de toda esta incertidumbre que todo el mundo está viviendo, no sabemos si llegamos a enfermarnos, tocamos madera, pero esa enfermedad puede acelerar el proceso de fallecimiento. El gobierno de la Ciudad de México celebró un convenio con el Colegio de Notarios en virtud de decir, bueno, todos los testamentos que se otorguen durante esta pandemia van a tener costos reducidos. Entonces,
Yo exhortaría a las personas a que se acerquen a cualquier notario, al menos de la Ciudad de México, pregunten por costos, hay tarifas preferenciales y entonces ellos les podrán decir, es como un traje a la medida, porque vamos a pensar que el testamento en principio se puede otorgar en la notaría. Híjole, ya me enfermé, ya estoy aquí en el hospital, necesito que un notario acuda al hospital y para que yo le pueda dictar esta voluntad. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Es importante decir que una persona que sea mayor de 16 años ya puede otorgar un testamento público abierto. Ese es el requisito esencial. Y bueno, al principio Alex nos dio una excelente definición, como dicen los romanistas, y también cuál es la definición legal. Pero me gustaría tomarme un par de minutos para desglosar. Es un acto personalísimo. Es un acto que no va a poder ser otorgado por un representante. Es un acto libre. Es decir, el notario al momento de entrevistarnos, al momento de preguntarnos de la voluntad, tiene que verificar que esa voluntad sea espontánea, que sea del propio testador y que de alguna manera no venga coaccionado, que no haya ninguna persona atrás que diga, no, me tienes que dejar el bien, ¿sí? Y además, algo bien importante que va enfocado a esto es un acto revocable. Y aquí quiero tocar dos puntos que no me dejarán mentir. Las personas tienen dudas. Primero, yo ya otorgué un testamento. ¿Es necesario actualizarlo cada que compro un bien? No. Este es un acto que va a surtir efectos al momento del fallecimiento. Y hasta el momento del fallecimiento vamos a saber qué tengo y qué se debe. En ese transcurso puedo adquirir, puedo dejar de tener, puedo deber, puedo pagar. Y no es necesario que conforme realice este tipo de actos vaya actualizando el testamento. Pero, ¿qué pasa si de pronto mi voluntad ya cambió? Híjole, ya me volví, había dejado como heredero a Juan Manuel, que consideraba como mi hermano, pero ya vi que pues nada más no. Ahora mi amigo es Alex. Y en ese caso voy a otorgar un testamento que va a dejar sin efectos el primero. Entonces vamos a pensar que el último testamento que yo otorgue es el que siempre va a valer. Y es muy importante, y el notario se va a encargar de establecer en el testamento que esta última voluntad va a revocar a todas las anteriores. ¿Cuántos testamentos otorgué antes? 10. Pero quiero que el 10º revoque a todo. Entonces el segundo va a anular al primero, y el tercero va a anular al segundo, y el cuarto. Y de esa manera, solamente si mi voluntad ha cambiado determinantemente, es importante otorgar un testamento posterior. Pero no hay que ser más oneroso. Si yo compro una casa y después compro otra casa, no tengo que otorgar un testamento, a menos que quiera que ese bien, como decíamos, vaya específicamente a una persona. A otra persona que no esté dentro del testamento. Aquí también cabe aclarar una cosa. Hemos visto en muchos programas de televisión el famoso momento de la lectura del testamento. Este momento de, bueno, ya se va a leer el testamento, no está establecido por la ley. Realmente nosotros como herederos podemos, cuando ya fallezca nuestro familiar, nuestro amigo o quien sea, si sabemos dónde está el testamento, pues podemos sacarlo del cajón y decir, bueno, aquí está el testamento, estas son las personas y listo. No es necesario reunirnos de manera en protocolo como para poder leer el testamento, ¿no? Lo vemos mucho en la televisión. ¿Qué otra cuestión creo yo que podemos pasar ya a los temas conclusivos del programa? Sí, antes de empezar a las conclusiones, va en el sentido que hablaba hace rato de ¿qué necesito para otorgar un testamento? Ser un mayor de 16 años. Pero el notario está facultado también para hacer un juicio de capacidad al momento de otorgar el testamento. La capacidad es muy importante. Entonces, va a ser un juicio que va a depender únicamente del notario, porque al momento de otorgarlo, debe todavía poder otorgarlo, ¿sí? Vamos a pensar en todas estas personas que desafortunadamente están pasando por momentos difíciles, que están en un hospital y que desafortunadamente han sido intubados, que desafortunadamente tienen un grado alto de
el suministro de medicamentos, donde Se ha visto afectado su se capacidad ha mental. afectado. Entonces el notario tiene la obligación legal de calificarlo. Y entonces a juicio el notario va a decir, me parece que está en un estado, me parece que es un estado que todavía puede manifestar plenamente su voluntad, pero hay otras circunstancias que van a hacer imposible que en ese momento se otorguen. Por eso reiteramos que ¿cuál es el mejor momento para otorgar el testamento? El presente. El presente va a determinar lo que va a pasar en el futuro y que va a ser un momento incierto. Y no sabemos si el día de mañana tengamos algún tipo de accidente que nos va a imposibilitar comunicarnos. Y bueno, creo que después de esto, no sé si Alex nos pueda dar algunas conclusiones a las que él haya llegado. Pues en general las conclusiones es no le tengan miedo al testamento, no le tengan miedo a preguntarse ustedes mismos o a preguntarle a los otros, oye, cuando te mueras, ¿qué va a pasar? Digo, no lo pregunten así de crudo, pero realmente es una pregunta esencial porque pues, hay muchas personas que dependen enteramente de otras. Entonces, pues, ¿qué pasa en mi caso, pues, qué pasa conmigo, donde yo vivo y así cuando mis padres fallezcan? Entonces, pues es una pregunta que debes de hacer. Y pues sí, acercarse a los abogados, a los notarios. En general, creo que este programa está también hecho para eso, para que no le tengan miedo al tema del derecho, al tema de los abogados. Hemos visto que, no sé, que hay algunos intentos por digamos, difamar a la figura de los abogados. No todos los abogados son De esa especie de la... de esa especie que quieren difamar. Hay abogados bastante buenos, la mayoría, todos aquí yo los conozco, me conozco a mí. Entonces esa es la idea, no tengan miedo en acercarse a los abogados, a los notarios, en cualquier momento, no solamente en el momento de testar. Y pues ya, esa es mi conclusión. Yo quisiera, a manera de conclusión, bueno, explicar que este primer programa es precisamente para que entiendan la figura del testamento y, por supuesto, en un programa posterior explicaremos qué pasa después de otorgar el testamento cuando se da el fallecimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? También hay muchísimas dudas al respecto y creo que vale la pena hacer un programa sobre eso, ¿no? O qué pasa si pues ya falleció mi familiar y no otorgó testamento. La ley también ya comprende esos supuestos. Entonces, creo yo que en el siguiente programa sería interesante hablar sobre los procedimientos sucesorios después del testamento, más bien después del fallecimiento, con o sin testamento, y las vías que la ley nos considera para eso. Así es. No tengamos miedo a testar, no nos va a pasar nada, no nos están matando, no me voy a morir después de otorgar mi testamento. A manera de experiencia, un día se me ocurrió preguntarle a mi abuelita si ya había otorgado su testamento y se puso a llorar, ¿no? Porque pensó que esa pregunta iba enfocada, primera, para saber si me había dejado algo a mí, y en segunda, pues, si ya quería que ella se muriera, ¿no? No para nada, simplemente como en ese momento era un curioso estudiante de Derecho, era una pregunta que me había salido. No le tengamos miedo a testar. Bueno, afortunadamente ya otorgó el testamento mi abuela. Después pude hacerla entrar en razón que para mí quisiera que ella fuera eterna, pero todos tenemos la certidumbre de que vamos a fallecer. No sabemos cuándo. Y esta crisis nos ha hecho ver que puede ser en cualquier momento. Desafortunadamente la vida de un ser humano es muy endeble. Y todos los esfuerzos que hicimos a lo largo de nuestras vidas, pues queremos que continúen, queremos que ese legado continúe en nuestros familiares. Y este tipo de actos va a ayudarnos a que se realicen de esa manera. Porque puede pasar que, como lo veremos en el programa que esté dedicado únicamente a los procesos sucesorios ya después de que me morí, puede ser que en algunos casos el heredero sea el propio gobierno, cuando no tuve la posibilidad de designar a un heredero. Claro, por supuesto. Y pues bueno, de nuevo, recapitulando cuestiones del principio, este programa es precisamente para que
las personas que son ajenas a las actividades legales, que no son abogados, pues puedan entender un poquito más sobre cosas importantes que sí se tienen que dar en determinado momento y que a veces les tenemos miedo. Entonces este proyecto que se llama Ius Fórmate es para informar a la gente sobre leyes, sobre derechos, sobre obligaciones, y escogimos este primer tema por todos los acontecimientos que están sucediendo por el tema de la pandemia, ¿no? Así que, pues bueno, por mí sería todo. Muchísimas gracias por su atención, para quien se haya quedado hasta el último. No sé si alguien más... Pues solamente si tienen dudas, si tienen comentarios, pueden dejarlos o en la caja de comentarios si lo estás viendo en YouTube. Si no, el correo es súper fácil, useformate@gmail.com. Y si no, en nuestro Facebook también es useformate. Facebook es solo useformate. Ahí podemos estar recibiendo dudas, comentarios, si les gustó, si no les gustó. Agradecemos demasiado que nos den su opinión para continuar con este proyecto. Y la verdad es que está hecho para todas aquellas personas que tienen algo que ver con el derecho, que lo están estudiando, pero es más enfocado a las personas que no tienen nada que ver y que en algún punto esto les va a pasar. No solo lo de este programa, lo de otros programas les va a pasar. A todos les pasa. Entonces, pues esto es todo por nuestra parte en el primer episodio. Les agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente.